¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy vamos a comenzar con la unidad número 1 de ciencias del séptimo básico, que la denominamos Viviendo la Adolescencia. Antes de comenzar, es importante que en esta unidad tengamos claro qué es la sexualidad. Pensemos por unos segundos qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en sexualidad. Una vez ya tenida esta idea, nos vamos a adentrar en el concepto. Sexualidad se entiende como las características propias de ser hombre y ser mujer. ¿Qué es lo que te define a ti por ser hombre y qué es lo que te define a ti por ser mujer? Es decir, la identidad sexual y el sexo, o sea, masculino y femenino. Identidad sexual, tus características propias, lo que te gusta, lo que no le gusta. La sexualidad involucra diversos aspectos. Por un lado, tenemos los aspectos biológicos, o también llamados aspectos físicos, que son las características propias del cuerpo y sus funciones. Por ejemplo, el aparato reproductor femenino caracteriza al sexo femenino. El aparato reproductor masculino caracteriza al sexo masculino. Por otro lado, tenemos los aspectos psicológicos, que involucran estos pensamientos que uno tiene, ideas o capacidades que tú estás dispuesto. Ya todo tiene que ver con lo que pasa por la mente. Luego tenemos el aspecto social, la capacidad de relacionarse con el entorno. Durante la vida uno va experimentando diversos cambios que involucran, por ejemplo, lo que es el cambio social. En un principio quizás eras más arisco a relacionarte con otras personas y con el paso del tiempo esa capacidad aumenta, comienzas a tener hijos, a formar relaciones, etcétera. Comienzas a tener amigos, todo lo que es el aspecto social. Finalmente, el aspecto afectivo, que involucra lo que son los sentimientos y las emociones, tanto personal como los sentimientos hacia el resto, ¿ya? Y finalmente, aspectos éticos, que involucran los valores de las personas, o sea, la capacidad que tenemos cada uno de definir lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Entonces, a modo de resumen, la sexualidad, ¿cierto?, se entiende como estas características propias de ser hombre y ser mujer y que involucra 5 aspectos, que es el biológico, el psicológico, el social, el afectivo y el ético, ¿ya? Durante la vida humana, el ser humano desarrolla diversas etapas, ¿cierto? Van a ocurrir diversas etapas durante nuestras vidas, en el cual comienza con la niñez, ¿cierto? La niñez se extiende desde los 0 a los 11 años. Esta etapa se caracteriza porque los niños aprenden cosas nuevas todo el tiempo, generalmente por medio del juego porque es su actividad favorita, ¿cierto? A los niños lo que más les gusta es jugar. En esta etapa se van desarrollando diferentes aspectos, ¿cierto? Durante toda la niñez. En un principio comienza a comunicarse con su entorno. Aun cuando no ha aprendido a hablar, igual el niño intenta comunicarse ya sea por gestos, sonidos, etcétera. Luego comienza a tener conciencia de su cuerpo, o sea, él reconoce partes de sí mismo como los ojos, la nariz, etcétera, ¿ya? Y además de manifestar sus deseos cuando ir al baño. Y finalmente, el niño comienza a tener conciencia de lo que les rodea, ya sea su familia, los animales que tenga, las plantas, su entorno en general. Eso se caracteriza principalmente en la niñez. Luego viene lo que es la adolescencia, comienza desde los 12 a los 19 años, que comienza con la pubertad, ¿cierto? Esta etapa tan conocida y que es la mayoría que está sucediendo ahora en séptimo básico. La adolescencia se caracteriza porque los jóvenes comienzan a relacionarse cada vez más con sus pares, comienzan a desarrollar diversas actividades, ¿cierto? Ya sea con ellos, con otras personas, etcétera. Comienzan a sentirse atraídos y a involucrarse sentimentalmente con otras personas. Eso es lo particular de la adolescencia, que tiene que ver un cambio social principalmente, un cambio biológico, ¿cierto? Además, los adolescentes son capaces de tomar sus propias decisiones, pero aún no cuentan con una madurez tan suficiente como para determinar todo lo de su vida y por eso es importante que sean apoyados por adultos. Lo particular de la adolescencia, que aquí cuando se dan, aparte de los cambios sociales que acabamos de nombrar principalmente, cambios biológicos. O sea, comienzas a ver cambios físicos en tu cuerpo, tanto del hombre y de la mujer. Luego tenemos lo que es la etapa de la adultez, ¿cierto? La etapa de la adultez comienza a partir de los 20 años aproximadamente, ¿ya? Los adultos
Lo particular de esto en general es que los adultos logran entender cosas más complejas que los niños y los adolescentes, ¿cierto? Porque han logrado una madurez psicológica y biológica suficientemente para enfrentar nuevos desafíos, nuevas metas, permitiendo así asumir muchas más responsabilidades, como por ejemplo el formar familia, el tener hijos, el involucrarse sentimentalmente con otras personas de una forma mucho más madura, a diferencia de la adolescencia, ¿cierto? Que si bien existen cambios biológicos, cambios físicos muy abruptos, por decirlo de alguna manera, en la adultez tiene que ver más una madurez a nivel de cambio psicológico, ¿ya? Un cambio. Y por último, la vejez, que es a partir de los 70 años, en donde aquí se caracteriza porque las personas son menos activas físicamente, ¿cierto? Existe un agotamiento de nuestra parte biológica, de nuestra parte física, de modo que necesitan un mayor apoyo en cuidados que les permite llevar una vida saludable, ¿ya? Sin embargo, como ya han vivido mucho, cuentan con una amplia experiencia, una alta madurez psicológica, ¿cierto? Por lo que generalmente son los que apoyan o aconsejan al adulto o al adolescente, ¿ya? Entonces, dijimos que durante nuestras etapas, que las visualizamos, ¿cierto? Vamos a enfrentar diferentes cambios. En un momento, unos cambios más específicos para una etapa más que otro. Por ejemplo, un cambio social, que es cuando lo vemos principalmente en la adolescencia, cuando tenemos más capacidad de comunicarnos con el resto, etcétera. Cambios psicológicos que tienen que ver principalmente con el de enfrentar la vida de otra manera, con tomar decisiones más conscientes. Aquí ya se le da principalmente a la etapa de la adultez, ¿cierto? Aquí es cuando más ya tenemos la capacidad de enfrentar nuevos desafíos con una mayor eh, coherencia con respecto a nuestras vidas. Y además estos cambios biológicos, ¿cierto? Que en este caso nos vamos a centrar netamente en lo que es la adolescencia. Si bien los cambios psicológicos, sociales, biológicos pasan durante toda nuestra etapa, ¿cierto? De la niñez, la adultez, la adolescencia, la vejez, etcétera. En este caso nos vamos a centrar en lo que ocurre en la adolescencia, que es donde más se ven los cambios biológicos o físicos. Por un lado, tenemos aquellos que son a nivel de caracteres primarios, que tiene que ver con lo que se identifica al hombre y la mujer físicamente. Las gónadas o glándulas sexuales, que son en este caso, ¿cierto? Lo que son los ovarios, en el caso de la mujer, por ejemplo, este tiene que ver todo lo que es características primarias. Y en el caso del hombre, ¿cierto? Lo que es los testículos, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los caracteres secundarios, que son los cambios físicos que ocurren a nivel de nuestro organismo por medio de un control hormonal, ¿cierto? Por una serie de señales que provocan estos cambios. Ahora, si nos enfocamos, como lo dije, a nivel de la adolescencia, ¿cierto? Que es el periodo que comienza con la pubertad, tenemos diversos cambios físicos. Aquí en el centro se pueden especificar los cambios que ocurren en ambos sexos, tanto el femenino como el masculino. Por ejemplo, la piel se vuelve más grasa, suele que aparezca el acné, hay un cambio de voz, si bien en el hombre se le ve mucho más, pero en ambos sexos ocurre. Aparece vello en la axila, aparece vello púbico y ya aumenta los vellos en lo que son las piernas. Por un lado, las mujeres, las mamas crecen y se destacan los pezones, se ensanchan las caderas, que es una característica muy particular de las mujeres. Los genitales se engruesan, ¿cierto? Y aumentan el grosor de la parte más superior de las piernas. En el caso del hombre, aparece vello facial, los hombros se ensanchan, a diferencia de la mujer, que lo que es, a ella se le engruesan la parte más genital, las caderas, por ejemplo. El pene aumenta de tamaño, ¿cierto? Y se oscurece. Y los testículos se agrandan. Eso es lo que le ocurre al hombre, ¿ya? Esas son las características físicas que ocurren durante la adolescencia. Ahora, si continuamos definiendo que el ser hombre, ser mujer tiene características propias, comenzamos con lo que son los sistemas reproductores, que eso te define también el aspecto biológico de ser hombre o ser mujer, el aspecto físico, ¿ya? Tenemos por un lado el sistema reproductor femenino, que está compuesto por diferentes estructuras, que las vamos a ver a continuación, ¿cierto? Las vamos a nombrar primero, luego las vamos a definir. Tenemos los oviductos,
los ovarios, el útero, la vagina, la vulva, ¿ya? Esas son las estructuras vistas de una parte frontal, ¿cierto?, del aparato reproductor femenino. Ya, a ver. Por un lado tenemos los oviductos, ¿cierto? Los oviductos, que antiguamente se le conocía como trompas de falopio, pero ahora se les dice oviducto o tubas uterinas. Ya. Los oviductos, la característica es que son conductos que conectan el útero, ¿ya?, con los ovarios. ¿Ya? Eso es lo primordial de los oviductos. Además, que estos tienen unas terminaciones que se llaman fimbrias, que permiten captar el ovocito cuando una vez está ovulado desde los ovarios. ¿Ya? Estas fimbrias permiten eso. Es aquí donde ocurre la fecundación, o sea, la conexión o la unión del espermatozoide con con el ovocito u óvulo. ¿Ya? Este es el oviducto, este conducto, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es el útero, ¿cierto? El útero. El útero que tiene una forma de pera, ¿cierto? Bueno, a lo mejor acá está un poco difuso, pero es como su forma en general, ¿ya? Este mide aproximadamente 5 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo. Lo particular del útero es que este presenta tres capas. Una capa que es la más externa, ¿cierto? Que es el perimetrio. Una capa más interna, que es el miometrio, y una capa mucho más interna, que es el endometrio. Y que este es el que juega un papel primordial, por ejemplo, en el ciclo menstrual, porque es el que se desprende, ¿ya? Además, es aquí donde se implanta el embrión, cuando ocurre cierta fecundación. Luego continúa lo que es el cuello uterino. El cuello uterino es el que produce un moco cuya composición varía durante el ciclo menstrual, y de acuerdo a su composición es lo que este facilita o dificulta el paso del espermatozoide hacia el útero, ¿ya? Este juega principalmente, o sea, este líquido, ¿cierto?, que produce, o este moco, es el que muchas mujeres se guían para, como método anticonceptivo natural. Ese sería más o menos el cuello uterino. Por otro lado, tenemos la vagina, que la vagina es un conducto muscular elástico de aproximadamente 9 centímetros de largo. Eso es lo que mide la vagina, ¿ya? Conecta el útero, ¿cierto?, con la parte exterior a través del orificio vaginal, ¿ya? Es aquí donde se introduce el pene. Eso es lo particular. Por otro lado tenemos la vulva, ¿cierto?, que se ve acá. Bueno, ahí, más o menos. Ahí. La vulva está compuesta por diferentes estructuras, ya el clítoris, el meato uretral, el himen, orificio vaginal, que lo vamos a ver en la siguiente imagen más específico. Esas son las estructuras como generales de lo que es el aparato o el sistema reproductor femenino. Ya una vista natural nos permite ver mucho más estructuras, ¿cierto? Que, bueno, también aquí se ve el oviducto, los ovarios y todo, pero nos vamos a especificar en lo que nombramos lo que era la vulva, ¿ya? Por ahí se ve lo que es el himen, ¿cierto? Que es un tejido que rodea el orificio vaginal, ¿ya? Tenemos también el meato uretral, ¿cierto? Que corresponde al orificio final de la uretra, donde es expulsada la orina, ¿cierto? Que estuvo contenida en la vejiga. Por otro lado tenemos el clítoris que es un pequeño órgano que se erecta gracias a un aumento del flujo sanguíneo en los genitales femeninos, ¿cierto?, durante una excitación sexual. Tenemos los labios menores, los labios mayores, ¿cierto? Los labios menores son pliegues de piel fina que cubren el orificio vaginal. Los labios mayores son pliegues que cubren los genitales femeninos. Eso en general. Más o menos como esas son las estructuras principales de lo que es el aparato reproductor femenino. Ahora, si nos enfocamos en lo que es el sistema reproductor masculino, vamos a hacer lo mismo, vamos a ver una imagen frontal, ¿cierto? Aquí se ven las diferentes estructuras de lo que es el aparato reproductor masculino, y ahora lo vamos a especificar. Partimos con lo que son los testículos, ¿cierto? Estas glándulas masculinas que presentan una forma ovoide, se encuentran ubicados fuera de la cavidad abdominal, o sea, la parte exterior,
Los testículos, ¿cierto? Al ser las glándulas masculinas, permite la producción de gametos, que en este caso serían los espermatozoides. Como en el caso de la mujer, que estas gónadas son los ovarios y que permite la producción de los óvulos, ¿cierto? Y de las hormonas de la mujer. Para este caso, el testículo, ¿cierto? Produce los espermatozoides y además la testosterona, que es la hormona masculina. Por otro lado, tenemos el epidídimo, ¿cierto? Que es un tubo muy enrollado, ubicado sobre los testículos, y es en este lugar donde se almacenan y maduran los espermatozoides. Eso es lo particular del epidídimo, que permite la maduración del espermatozoide. Por otro lado, tenemos el conducto deferente, que es todo esto lo que estoy marcando ahora. El conducto deferente tiene la particularidad que es el que transporta los espermatozoides desde el epidídimo, de lo que vimos acá, hacia lo que es la uretra, ¿ya? Todo conecta. Eso es lo particular del conducto deferente, que es por donde transportan los espermatozoides. Si nos enfocamos en lo que es la uretra, ¿cierto? Es el conducto que se extiende desde la vejiga hacia el extremo del pene. Ahí tal como se ve la uretra, ¿ya? Se encuentra conectada con la vesícula seminal y la próstata, ¿ya? Vesícula seminal y próstata, está conectada, ¿ven? Ahí pasa todo, por atrás sigue pasando el conducto, por acá pasa la uretra, la próstata y la vesícula seminal. Si nos enfocamos en la vesícula seminal, son dos, ¿ya? Aquí se ve más clarito que son dos, una acá y otra acá, ¿cierto? Ya. Las vesículas seminales son aquellas que producen un líquido seminal que permite nutrir al espermatozoide y facilita el transporte hacia el exterior, o sea, lo nutre y permite que salga. Por otro lado, tenemos lo que es la próstata, que es una glándula que se ubica alrededor de la uretra, tal como se ve ahí, ¿cierto? Y esta está conectada con ella claramente para poder pasar los espermatozoides hacia el exterior. Lo particular de la próstata es que produce un líquido prostático, el que permite sobrevivir a los espermatozoides cuando tenga que pasar a la vagina, ¿cierto? Cuando ocurra el acto sexual, ya que la vagina tiene un ambiente muy ácido. Eso es como lo es. Y finalmente tenemos lo que es el pene, que el pene es un órgano ubicado fuera de la cavidad abdominal, al igual que los testículos, ¿cierto? En la parte exterior, está recubierto por el prepucio, que es esta membranita que cubre, y que finaliza con el glande, ¿ya? El pene en lo particular es que permite depositar el semen en la vagina durante el coito o el acto sexual. Esas son como la estructura del sistema reproductor masculino. Y aquí son lo mismo, pero ya una vista más frontal, ¿cierto? Tal como lo digo ahora. Cada el ser hombre o el ser mujer, ¿cierto? Involucra tener células sexuales, ya sea masculinas o femeninas. Por un lado, tenemos las células sexuales masculinas, que es el espermatozoide, que es producido en la glándula masculina, que es el testículo, que este tiene movilidad dado a su cola, ¿cierto? En su porción media tiene mitocondrias, tiene un núcleo, ¿cierto? Y además esta cabecita que es la que guía, ¿cierto? Y que permite ingresar hacia, que conecta con el óvulo, ¿cierto? Que es la célula sexual de la mujer, ¿ya? La particular del espermatozoide es que tiene movimiento por su cola o flagelo. Y por otro lado, tenemos lo que es el óvulo, que es la célula sexual masculina, ¿cierto? Este tiene diversas estructuras y que va variando en la medida que va transcurriendo el ciclo menstrual femenino, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Lo que se ve acá es el óvulo, ¿cierto? El óvulo tiene sus respectivos núcleos, ¿ya? Su información genética tiene acá. Pero además, el óvulo está acompañado por diversas estructuras que permiten una mayor seguridad, un mejor trabajo para esto, ¿ya? Una mayor protección. Por un lado, tenemos el espacio perivitelino, que es por donde ahí se van a liberar estos cuerpos polares, ¿cierto? Que estos son cuerpos polares que en realidad son células muy pequeñas que no tienen una mayor función, ¿cierto? Por otro lado, tenemos lo que es, bueno, cabe destacar que el óvulo tiene su propia membrana, ya, como todo. Además, presenta una zona pelúcida, ¿cierto? La zona pelúcida, lo particular de esta, que cuando ocurre fecundación, ¿cierto? En periodo de fertilización, esta acompaña
ya una vez unido el óvulo con el espermatozoide cuando se forma el cigoto, esta lo acompaña hasta que ocurre la implantación. Es como una barra protectora. Y la corona radiada, ¿cierto? Que es una capa más externa que le da una mayor protección al óvulo. ¿Ya? El óvulo es mucho más grande que el espermatozoide, en donde se va a conectar, ¿cierto? Se unen durante una etapa denominada fecundación. Ahora, si nos enfocamos en la mujer durante su vida o cuando inicia la pubertad, ¿cierto? Le van a ocurrir ciertos cambios y que tienen que ver con el ciclo menstrual femenino. El ciclo menstrual femenino son una serie de etapas, ¿cierto? Que involucra un cambio a nivel de endometrio, un cambio a nivel de óvulo, etcétera, ¿cierto? Un conjunto de etapas. Y que las vamos a describir mayormente ahora. A ver, lo normal de un ciclo menstrual, o la mayoría, tiene un ciclo de 28 días, tal como indica acá. Lo particular es que este 28 días se va a dividir en diferentes etapas. En primera etapa es lo que ocurre en la menstruación, ¿cierto? La pared del útero se destruye y se expulsa, lo que dijimos anteriormente, el endometrio. Estos son los primeros. En la mitad del ciclo, más específicamente en el día 14, es cuando ocurre la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? El óvulo abandona el ovario, ¿ya? Ahora, si no hay fecundación, o sea, si no se une con un espermatozoide, el óvulo muere, ya que no es fertilizado, y la pared se vuelve a engrosar nuevamente para volver a este sitio. Esa es como las grandes etapas del ciclo menstrual. Una etapa de menstruación, en donde a la mitad del ciclo se caracteriza por el día 14, ¿cierto? Una ovulación, y tiene diferentes periodos de fertilidad, ¿cierto? Cuando nos acercamos a lo que es la ovulación. Eso es como los grandes palabras, digamos, del ciclo menstrual. Ahora, si nos vamos mucho más a detalle, aquí, ¿cierto? ¿Viste? Tenemos de nuevo un ciclo de 28 días en que en la mitad ocurre la ovulación, o sea, este óvulo es expulsado, ¿ya? Ahora, durante lo particular del ciclo menstrual es que participan diferentes etapas, ¿ya? La FSH, la progesterona, el estradiol, en las etapas preovulatorias, o sea, antes de la ovulación, y la LH, ¿cierto? Que tiene un papel importante después de la etapa postovulatoria. ¿Ven? Aquí aumenta la LH, o sea, disminuye, perdón. La que va a aumentar acá es el estradiol, y la progesterona aumenta después, porque tiene que eliminar, ¿cierto?, el cuerpo lúteo. Y aquí se ven los cambios que van ocurriendo a medida de endometrio, que es lo que provoca que la mujer sangre. ¿Ya? Eso es como lo principal del ciclo menstrual. La idea es que ustedes tengan en cuenta que es un periodo en donde hay cambio a nivel de endometrio, un cambio a nivel de óvulo, ¿cierto? Que este va cambiando, este se expulsa, y que todo tiene que ver con un control hormonal, ¿ya? Eso es principalmente. El ciclo menstrual está controlado por las hormonas. Pero también el hombre experimenta un cambio, ¿cierto? Durante o cuando comienza lo que es la pubertad, la adolescencia, que son las poluciones nocturnas. ¿Qué son las poluciones nocturnas? Son estas eyaculaciones involuntarias que provocan la salida de una pequeña cantidad de semen a través de la uretra y en ocasiones puede incluir un poco de orina, ¿cierto? Ahí tal como se ve en la imagen. Comienza a experimentarse aproximadamente a los 12 años. Lo que sí, estos son completamente normales. Para muchos es quizás un tema un poco complicado, pero es algo sumamente normal que pasa el ser humano, en este caso el hombre, porque es una reacción fisiológica, o sea, funcional, natural, que permite eliminar cuando hay un exceso de semen en el organismo masculino. Eso es principalmente. Entonces, por un lado teníamos que el ciclo menstrual lo experimentan las mujeres y las poluciones nocturnas lo experimentan los hombres. Ya. Eso es principalmente la primera parte de lo que involucraba la unidad de Viviendo la Adolescencia. Vimos lo que es sexualidad, los aspectos que involucra la sexualidad, los cambios que ocurren a nivel de las diferentes etapas humanas, los sistemas reproductores, cada una de las características, ciclo menstrual femenino y las poluciones nocturnas masculinas. Esperando que le haya quedado claro, quedo atenta a sus dudas y para poder complementar esto, les voy a enviar otro video que
explica más en específico el ciclo menstrual femenino, que es de hecho uno de los aspectos más difíciles de comprender, y además los invito a realizar su actividad de aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión.